Hay información de último minuto sobre la noticia del día, la decisión de la Corte Constitucional de avalar el plebiscito para la paz. Que contiene las reglas especiales para que el presidente de la República someta a consideración del pueblo, mediante plebiscito, el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. ¿Qué concluyó la Corte o qué decidió la Corte? Más bien sería la pregunta. El proyecto de ley tenía 6 artículos y la Corte debía constatar inicialmente el procedimiento legislativo y posteriormente el contenido de ese proyecto de ley estatutaria. Ese contenido tenía 6 artículos. Entonces, inicialmente, en cuanto al procedimiento legislativo adelantado, la corporación declaró que estaba acorde con las reglas consagradas en la Constitución, es decir, que se habían respetado todas las reglas del procedimiento legislativo en ese proyecto de ley estatutario. En segundo lugar, frente al contenido material del texto del proyecto de ley, declaró ajustado a la Constitución el título del proyecto, con la condición de que se interprete que el acuerdo final es una decisión política y la refrendación a la cual alude el proyecto de ley no implica por sí misma una incorporación de lo acordado en el articulado de la Constitución ni del ordenamiento jurídico colombiano. El artículo primero, porque se constató materialmente el contenido del proyecto, como ya les dije, entonces uno a uno la Corte fue decidiendo el contenido de esos artículos. El artículo primero, que se refería a la naturaleza del mecanismo de consulta escogido, que era el plebiscito, se declaró conforme a la Constitución. El artículo segundo, referente a las reglas especiales de este plebiscito, como el umbral aprobatorio exigido o el deber de someterlo a aprobación del Congreso, se encontraron ajustadas a la Constitución, salvo el numeral cuarto que se condicionó. Ese numeral se condicionó. El umbral aprobatorio del 13% del censo electoral se consideró constitucional precisamente porque la Constitución prevé expresamente un umbral para el plebiscito. No prevé expresamente un umbral para el plebiscito y porque además resulta razonable en términos del principio democrático. El numeral cuarto, que ya les dije que se condicionó, fue el único numeral de ese artículo segundo que se condicionó. Este numeral establecía reglas sobre las campañas para el plebiscito y la Corte consideró que en dicha campaña no se pueden incorporar contenidos que promuevan un partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos o que se relacione con la promoción de candidaturas a cargos de elección popular. Ese fue el condicionamiento que se le hizo. Ahí está entonces la explicación de la magistrada presidenta de la Corte Constitucional, dando más detalles de esta decisión que acaba de tomar el alto tribunal sobre el plebiscito por la paz. Mauricio, básicamente lo avalan todo como sale del Congreso de la República y como ella lo estaba explicando, solo hay un punto que la Corte empieza a intervenir y es el tema de las campañas. Y es, en las campañas, este proceso de paz o este plebiscito por la paz no se podrá utilizar ni en favor de un candidato ni en favor de un partido político. Hay algo que no me queda claro, dígame usted. En el segundo punto dice la magistrada, esta es una decisión política, el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Por lo tanto, no importa
cuál sea la decisión o la votación que obtenga el plebiscito, esta votación no implica un cambio de la decisión política a la que lleguen las partes. No. A ver, como yo le dije al comienzo, las decisiones de la Corte Constitucional son un problema siempre. Si uno seguía solamente por lo que está leyendo la magistrada, la doctora Calle, termina patinando en ese punto y ya le voy a decir por qué. Entonces vamos a tener que terminar esperando la sentencia escrita, que se demoran como 5 semanas en sacarla, esperemos que esta la saque rapidito para saber exactamente qué quiere decir. Evacuemos los dos temas centrales. Primero, el umbral, para salir de eso. El umbral, ajustado a la Constitución, porque la Constitución no prevé un porcentaje, eso lo preveía una ley anterior y por lo tanto una ley tumba otra ley. ¿Y por qué es ajustado a los principios democráticos? Umbral queda en 4,5 millones de votos. Segundo, el tema de la refrendación como mecanismo para incorporar automáticamente los acuerdos al ordenamiento jurídico y constitucional. La doctora Calle dice, no funciona. Es decir, votamos todos que sí, supongamos que gana el sí, e inmediatamente no queda incorporado el acuerdo ni en la Constitución ni en las leyes. Para eso hay un procedimiento que sigue el Congreso y demás. Lo que no queda claro es el nivel de vinculación, qué tan vinculante va a terminar siendo, porque si es solamente un gesto político, pues terminamos un poquito en las mismas. Es decir, nos estamos preguntando a estas alturas, 8:18 de la noche, la Corte está diciendo que si gana el no, el presidente no puede firmar la paz. Yo creo que con este comunicado no lo vamos a hacer. Pues vamos a tener que averiguarlo.